Vamos a iniciar una nueva serie que se va a llamar Una Iglesia Modelo. Quiero preguntarle algo. Usted que ya tiene más tiempo aquí, ¿usted cree que nuestra iglesia es una iglesia modelo? ¿Sí? ¿Está convencida? O sea, no tenemos fallas, no tenemos defectos, todo está perfecto. Entonces no hemos alcanzado esa calificación, pero estamos en eso. ¿Sí? Los que se esfuerzan cada día por cambiar, porque han encontrado que hay cosas en la vida, en la mente, en el corazón, que no están bien y que dicen, yo voy a cambiar, esto no voy a volver a hacer. Entonces estamos en camino a ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. ¿Cuántos han leído el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Donde habla del mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Si las analizamos, bueno, esto es lo que nos va a ocupar en esta serie. Vamos a estar analizando la vida de estas iglesias precisamente para ver cuál es el propósito de Jesús al enviar este mensaje a las iglesias y cuál es la lección que nosotros podemos aprender para precisamente ser esa iglesia modelo que Jesús quiere que seamos. El tema de esta primera lección de esta serie se llama Mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 contiene una serie práctica que nos enseña estas 7 iglesias en el Asia Menor. Cada una de estas cartas contiene un mensaje para nosotros. Lo que Jesús corrige en estas iglesias eran situaciones prácticas, eran cosas que ellos estaban haciendo mal. Tenían puntos a favor, pero también tenían algunas cosas que arreglar, algo que corregir o algo que mantener haciendo o seguir guardando. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis es realmente la introducción a toda la carta de Apocalipsis. No es un mensaje separado del libro, no es un mensaje diferente o aparte de todo lo que viene, porque este es parte del mismo libro, es mensaje a toda la iglesia. Entonces, si esto es parte del mismo mensaje, nosotros, ¿qué cree usted? ¿Estamos fuera o dentro de estos mensajes? Dentro. Entonces para nosotros también son estos mensajes. Aquellas iglesias, cada uno recibió su mensaje y eran 7 mensajes diferentes. Nosotros tenemos resumidos los 7 mensajes. Entonces tenemos un panorama general de la condición de la iglesia que nos debe preocupar, que nos debe ocupar, que nos debe interesar, porque Jesús está hablando de nosotros como iglesia. Voltea a tu hermano, dile, están hablando de nosotros. Lo que vamos a aprender en esta serie es qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos en respuesta? Capítulo 2 y capítulo 3 no es un mensaje aparte del resto del libro de Apocalipsis, es la introducción de todo el libro. Entonces el libro de Apocalipsis es un mensaje todo para las 7 iglesias y hasta para nosotros hoy también. Esto es muy importante.
En la antigüedad no había otra manera de comunicarse a distancia entre personas, sino a través de mensajeros. Entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, cuando se escribe este libro, las iglesias de Asia Menor no eran las únicas iglesias que había. Había iglesia en Antioquía, había iglesia en Jerusalén, había iglesia en Tesalónica, en Filipos, en Colosas. Había iglesias en Corinto. O sea, esas iglesias ya existían. Recordemos, entre el año 90 y 100 después de Cristo, Pablo ya había llevado mensaje a muchos de esos otros lugares e iglesias se han bien levantado. Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué Jesús escoge a estas 7 iglesias del Asia Menor para enviarles esos mensajes? No quiere decir que a los que no envió no tenía nada que ver con el mensaje. Claro que el mensaje es para todas las iglesias. La Odisea, por ejemplo, que está en el capítulo 3, es una iglesia que no tenía nada de bien, nada de bueno. Todas las cosas esta iglesia las estaba haciendo mal. Y cada una de ellas, como la de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, Filadelfia o Éfeso, que en este caso vamos a empezar con él, tenían cosas y detalles que arreglar. Cada una de estas iglesias ciertamente tenía virtudes, pero también tenía defectos específicos muy marcados. Nos gustaría a nosotros saber cuáles son estos defectos para no repetirlos. Nos gustaría saber cuáles son estas virtudes para fomentarlas en nuestra iglesia, para cultivarlas, para aplicarnos en ellas y ser precisamente esa iglesia modelo que Jesús quiere que nosotros seamos. Entonces, la única razón por la que Jesús escoge estas 7 iglesias es porque tenían virtudes y también tenían deficiencias. Al paso del tiempo también nosotros podemos quedar como destinatarios de estas cartas o de estos mensajes. Si Jesús no hubiese querido que su iglesia fuera una iglesia modelo o una iglesia ejemplar, entonces nunca tendría por qué corregir cosas que estaban sucediendo mal en estas iglesias. También Dios quería que mantuvieran las cosas que estaban haciendo para que las conservaran, o también para afirmar a aquellos que estaban bien. Lo que Dios quería construir entonces era una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, en medio de un mundo lleno de pecado que no era nada diferente que en el tiempo de nosotros hoy. La iglesia emerge en medio de las tinieblas, de maldad, de violencia, de corrupción. En el mundo siempre han habido esas cosas y la iglesia tiene que jugar un papel muy importante. Los miembros de la iglesia, tú y yo, tenemos un papel muy importante que realizar, porque Dios quiere que tú y yo seamos como iglesia una iglesia modelo, una iglesia que otros puedan buscar como un ejemplo para seguir. La Odisea, por ejemplo, la iglesia de Sardis da este mensaje que Jesús le manda a esta iglesia de Sardis. No es nada agradable ni alentador, porque le dice: tú tienes una apariencia de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Tú puedes imaginar cómo está una iglesia muerta? ¿Cómo está el ambiente fúnebre en una iglesia muerta? ¿Has estado en una de ellas? Posiblemente. ¿No será esa iglesia la nuestra? No. ¿Usted está convencido de que no? ¿Hay señales de que hay vida? ¿Sí? ¿Usted se siente edificado cuando viene a la iglesia a adorar al Señor? ¿Siente que su espíritu se fortalece, que se llena de la presencia de Dios todavía?
Esas son las cosas que tenemos que mantener y conservar y evitar aquellas que nos hacen vernos una iglesia fea y horrible, una iglesia muerta y fría. Apocalipsis 3:1 dice: tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Esto está terrible, porque una iglesia que pensaba que hacía las cosas bien, que todo marchaba bien, pero Dios le dice: en el fondo estás muerto. Es una iglesia solamente de apariencia. Desde luego la indecisión de la iglesia de Laodicea no era para menos, ni tampoco era menos que cualquier otra cosa de deficiencia que miraba Jesús en las otras iglesias, porque no ser ni frío ni caliente, sino tibio, todavía el que está frío tiene chance de calentarse, el que está caliente tiene chance de enfriarse, pero el tibio cree que no necesita nada, cree que todo está bien. Eso es un verdadero engaño y terrible, que una iglesia piense que así está. Si unimos nosotros todas las virtudes y todos los defectos de estas 7 iglesias para imitar las virtudes y evitar los defectos, seguramente llegaremos a ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. Esto es lo que Dios quiere que seamos, que tu familia sea una familia modelo, como familia cristiana. Que tú como individuo, como cristiano, como persona, seas un cristiano modelo. Que seas un padre, una madre modelo, porque tú dices amar a Dios, tú dices amar a Cristo y tú dices que eres hijo de Dios. Entonces debe caracterizarte algo entre toda la demás gente que te rodea. Deben ellos ver que tú eres diferente. Deben ellos mirar por tus acciones y por tu manera de conducirte, que tú no eres uno más como los demás, porque tú conoces a Dios, tú eres hijo de Dios. Lo que Dios quiere es buscar, o al buscar Dios a estas 7 iglesias, es porque quiere que su iglesia sea una iglesia modelo en medio de un mundo lleno de pecado. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y la sal sirve para sazonar, para dar sabor a la comida, para darle sabor a la vida. La palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no sirve si está metido debajo de un cajón. La luz se pone en lo alto para que brille y ahuyente la oscuridad y alumbre a los hombres que están allí en medio. Un modelo es algo que es perfecto, de donde se sacan copias idénticas al modelo original. Un modelo es ¿qué? Algo que es perfecto, de donde se sacan copias idénticas al modelo original. Miren lo que Dios piensa de nosotros. De Deuteronomios capítulo 14, versículo 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único. ¿Para qué te escogió Dios? Un pueblo único, un pueblo santo. Lo que quiere decir que debes estar apartado del pecado, apartado del mundo. No que vivas fuera del mundo, sino que te apartes del pecado. Para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué bonito se expresa Dios de nosotros. Nos escogió en primer lugar
entre toda la humanidad. ¿Tú puedes entender esto? Que Dios en su gracia y amor, así como tú eres de defectuoso y yo soy de defectuoso, Dios nos haya escogido para ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo apartado del mal, pero además dice que para que seamos un pueblo único, o sea que no hay otro pueblo igual. En esa medida Dios pensó en nosotros. Cuando miró a la humanidad y nos miró a nosotros, Él dijo, esto es parte o esto será parte de mi pueblo santo y de mi pueblo único, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y lo que dice en Éxodo es que vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué te da la idea de especial tesoro? Primero, tesoro, ¿qué es? Es algo muy valioso. Y cuando dice especial, ¿qué quiere decir? Que no es cualquier tesoro. Entonces, un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo especial y un tesoro. Tremendo. Para los que luego nos sentimos menos, para los que luego nos sentimos que somos rechazados o marginados o que no valemos nada, ¿verdad que no es así delante de Dios? Para Él somos un pueblo santo, para Él somos un pueblo único, un tesoro y especial tesoro. Amén. Un pueblo único, santo, especial y tesoro. Habla de un pueblo ejemplar, habla de un pueblo modelo. Somos llamados a ser únicos, además de especial tesoro para Dios, porque nos ha elegido. Y solamente por su elección, solamente es por su amor, no porque hayamos hecho nosotros un mérito o algo para ganarnos esa distinción, sino porque Dios lo quiso así. Así como estamos cada uno de nosotros, así nos quiso el Señor. Y aparte de eso, cargado cada uno con ese costal de pecados que traíamos encima, nos tomó y nos dijo, ahora déjame esta carga y déjame limpiar tu corazón. Déjame quitar ese corazón de piedra, porque te voy a poner un corazón de carne, un corazón que te incline a buscarme, un corazón que te inspire a buscar mi consejo, mi palabra, y para que me busques en esta intimidad, en la plática continua que podemos tener. Ese es el maravilloso Dios que ahora está mandando este mensaje a estas 7 iglesias para decirles qué pasó. Si ustedes habían empezado bien, ¿por qué ahora están así? Y todas estas iglesias en la actualidad que se han desviado tras doctrinas falsas, equivocadas y erróneas, fueron iglesias que empezaron bien. Yo conozco muchas de ellas. Empezaron bien, con ese fuego del Señor, con ese amor para Dios, con ese amor entre los hermanos, con ese amor por la palabra, por la doctrina, y que hoy están totalmente desviados. En algún punto del camino tomaron un atajo y dijeron, creo que este atajo por donde yo creo que combinando estas cosas con lo que dice aquí, creo que se entiende mejor o creo que funciona bien, e hicieron a un lado el consejo de Dios y siguieron tras sus propios caminos y pensamientos. Y por eso hoy muchas de estas iglesias están terriblemente mal. Y esta es una tremenda advertencia para nosotros, para que cada uno, leyendo la palabra de Dios, la pueda entender
claramente lo que ella quiere decir y no le agreguemos, no le inventemos, no la mezclemos, porque ese es el peor error que podemos cometer. Y Dios no quiere que obremos así, porque entonces dejamos de ser ese pueblo santo, dejamos de ser ese pueblo único que Dios está deseando encontrar en nosotros. No es que dejamos de ser hijos de Dios, solamente que hay cosas que hay que corregir, hay que quitar algunas prácticas que están estorbando. El deseo de Dios es de tener un pueblo santo, especial, único. Y esto comienza desde cuando la persona hace efectiva esa sangre que Cristo derramó en la cruz, creyendo en ese sacrificio por sus pecados, tomando su lugar, arrepentimiento sincero en su corazón, confesión de su pecado y clamar por la salvación. En ese momento entra a ser parte de este pueblo santo. ¿Cuántos ya entraron por ahí? Sí, todos estamos ahí, ¿verdad? Somos pueblo de Dios. Entonces ya estamos en este pueblo y estamos llenos del Señor también. A partir de entonces, Dios puso su Espíritu en nosotros, que mora en nosotros, porque Dios quiere que seamos esa iglesia modelo. Una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, no se da por casualidad. Ese molde tiene que ser formado, tiene que ser tratado, para que a su vez se pueda reproducir en muchos otros. La iglesia igual también es llamado a ser un pueblo santo, especial y único tesoro, pero tiene que ser formado. No somos perfectos, tenemos muchas deficiencias, pero Dios está tratando con nosotros todos los días para ayudarnos a cambiar y ser diferentes. Y esto es lo que Cristo está haciendo con estas iglesias, corrigiendo las cosas que ellos estaban haciendo mal, porque no estaban siendo un modelo en medio de ese tiempo. Imagínense ustedes conocen más o menos la condición en la que estaba la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Se habían hecho ricos, se habían hecho cómodos y dijeron: a Dios no lo necesitamos. Así es de que lo echaron fuera. Entonces, imagínense, ¿creen ustedes que Dios quisiera que esa iglesia se reprodujera en muchas otras iglesias así? Pues claro que no. Porque entonces, ¿dónde está Dios si se lo echaron fuera? ¿Verdad? O como la iglesia de Sardis, una iglesia de apariencia, como ya dijimos. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Claro que Dios no quiere que una iglesia así en esas condiciones se reproduzca en muchos otros, ¿sí? Por eso Él está tratando de llamar a la gente de esa iglesia o de esas iglesias para que corrijan esas cosas. El molde estaba defectuoso. Muchos de nosotros somos ese molde chueco, torcido, al que Dios quiere enderezar con el consejo de su palabra. Por eso es muy necesario que cada uno de nosotros nos expongamos al espejo para que nos miremos en dónde están los defectos. La palabra de Dios es como un espejo donde miramos nuestro rostro, nuestro corazón interior y vemos la maldad del pecado, lo que está allí y que no agrada a Dios, para que lo echemos fuera. Cuando por la mañana te despiertas, te asomas al espejo, ¿qué es lo que haces? Ay, ese soy yo. ¿Sí? Porque tienes a lo mejor lagañas, no sé qué te salen por acá también. Y pues tienes que arreglarte, ¿no? O sea, sí eres tú ese, pero no tienes que estar así. Tienes que limpiar esa cara y te acercas al espejo para ver qué otros detalles tienes. Hay unos espejos de aumento muy buenos
que te hacen ver hasta los pozos que hay están y que hay que por lo menos ocultar si no se puede rellenar, ¿no? Hermanos, la palabra cumple esa función. El cristiano que no lee la palabra de Dios no conoce a Dios, porque a través de su palabra es que Dios nos habla y se da a conocer a nosotros. Sí es cierto, así es, hermanos. Entonces, siendo nosotros ese modelo chueco, moldes imperfectos que Dios quiere usar para atraer a más personas a Cristo, pero con ese tipo de modelo imperfecto, primero, ¿cómo vamos a atraer a la gente? Si posiblemente ni entendemos lo que Jesús quiso decir cuando dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué será eso? Pues quién sabe. Posible que ni la entendamos, cuando es una orden y un mandamiento para cada uno de los que hemos creído en Él. Pero no la entendemos porque somos modelos chuecos e imperfectos. Entonces hay que corregir primero el modelo para que pueda reproducirse en otros modelos perfectos. Entonces Dios quiere corregirnos y por eso escogió estas 7 iglesias, porque sus mensajes, para que sus mensajes sean perpetuos, mensajes que al paso del tiempo nos hagan útiles. ¿Nos hagan qué? Útiles. Y hasta el día de hoy nos sigue hablando el Señor a través de los mensajes de estas 7 iglesias. Corregir el molde para que se reproduzcan en otros exactamente iguales. La iglesia está llamada a ser un patrón de reproducción, un patrón de multiplicación. Mateo 28:19, que tú conoces también, en la versión lenguaje actual dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Necesitamos entonces nosotros entender la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros de ser un molde. Un molde con fallas o defectos se va a reproducir exactamente igual a ese molde. Escuchen, id y hacer discípulos. ¿Id y qué? ¿Podemos nosotros ser discípulos sin ir? No. ¿Podemos ir y no hacer discípulos? Sí. Podemos ir y no hacer discípulos, pero no podemos ser discípulos sin ir. Pero las dos cosas son fallas a la comisión y al mandato de Dios, porque Él dijo, vayan y hagan discípulos. Pablo habla de un soldado como una misión al que entrega su vida completa para cumplirla. Entonces, alguien tiene que sacrificarse primero para traer a otros. Pero si no somos moldes perfectos, ¿qué vamos a traer? Pues a gente igual de defectuosa que nosotros. Y vamos a formar a gente igual de defectuosa que nosotros. La palabra dice, id y haced. Haced, la palabra haced viene de una palabra griega que quiere decir fabricar, formar, construir. Pero también significa engendrar o dar a luz. Miren lo que dice 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Que pueden tener 10,000 años, o sea, cuidadores, pero padre espiritual solamente yo, porque yo los engendré
por medio del Evangelio. O sea, por el Evangelio que yo les prediqué, Dios me dio la oportunidad de ser el papá que los engendró, por la predicación del Evangelio y por medio de Jesucristo. Cuando una mujer tiene un bebé en su vientre, está engendrando, se está formando un bebé ahí dentro. Cuando una gallina está echada sobre sus huevos, ¿está qué? Empollando. Amén. El embrión dentro de ese huevo, dentro de la matriz de la mujer, se está formando. Y la comisión es id y haced. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir y engendrar, ir y empollar. ¿Sí? Haced discípulos, formarlos, engendrarlos, reproducirnos. Cuando la gallina está echada sobre sus huevos, se va a reproducir, ¿verdad? Van a salir pollitos, no van a salir víboras, según su especie, según el molde, según el modelo. Y así salen pollitos bien bonitos, así salen bebitos bien bonitos, aunque después se ponen feos, pero nacen hermosos. ¿Quién dice que no? Claro que sí, salen bonitos. Bueno, pero es del mismo modelo del que lo engendró. Es muy claro que nosotros no somos una iglesia perfecta. Tenemos apenas 4 años y apenas parece que estamos saliendo del cascarón. Estamos rompiendo esas cosas, ese cascarón que nos impide ver, que nos impide percibir. Estamos en ese proceso. Nacidos, vamos a empezar a tratar de intentar caminar por los caminos de la fe, por los caminos perfectos de Dios, donde vamos a tener que ser moldeados y formados. Un pollito que nace no sale corriendo, ¿verdad? O volando. Un niño que nace en el hospital no sale ahí corriendo por el pasillo del hospital. Está bajo el cuidado de la madre por buen tiempo, hasta que empieza a hacer sus solitos y sus pasitos y empieza a balbucear sus palabritas y al rato ya empieza a correr. Lleva todo un proceso. ¿Se cae ese niño? ¿Sí o no? Muchas veces el niño aprende no a caerse, no a caminar, sino a no caerse. Y en ese proceso la iglesia también. Hemos sido engendrados porque alguien nos habló del Evangelio, alguien nos formó, alguien nos condujo, alguien nos enseñó. Muchos de ustedes ahorita están siendo empollados. ¿Sí entiende? Principalmente los que están tomando su curso de discipulado están siendo formados. ¿Sabe por qué es tan importante que usted tome ese curso? Porque son los fundamentos para crecer fuertes, sólidos, firmes. Un paréntesis, si usted no lo ha tomado, acérquese con el hermano Nico y dígale: yo sí quiero tomarlo, quiero aprender, quiero ser formado, quiero avanzar. Hay esa oportunidad, hermanos, aprovéchenla, porque no en todos los lugares hay. Y no quiero decir que seamos los únicos. Dios nos ha abierto el entendimiento para pensar que eso es fundamental y ha funcionado. Entonces, les animo. Bueno, no somos una iglesia perfecta. Todavía somos cristianos que nos envidiamos entre nosotros. Todavía entre nosotros nos criticamos. Todavía entre nosotros nos miramos con desprecio. Todavía nos mentimos unos a otros. Dígame que no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí o que no? Tenemos defectos. Es más, no hay una iglesia perfecta. El perfeccionamiento es un proceso largo que dura toda la vida.
Es un proceso que a veces duele, porque nos duele que nos confronten con la verdad, que nos hablen con amor y nos hagan ver nuestros errores. Eso duele, no gusta, pero hay que hacerlo. Si tú estás viendo a tu hermano ir a punto de despeñarse, ¿lo vas a dejar ir? No vas a correr y decirle, no hermano, no es por ahí, porque lo amas y de pronto a lo mejor no te va a entender, porque le desviaste de sus planes, de su manera de ser, pero tú lo haces porque lo amas y porque tú no quieres que se desbarranque, que se mate. Haríamos mal si no corrigiéramos los defectos. Haríamos mal si no prestamos atención a lo que Jesús está hablando a estas iglesias, porque nos está hablando a nosotros. Pero es muy importante, a mí me gustaría que usted no faltara a ninguna clase de estas, porque vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores maridos o esposas, mejores hijos. ¿Sí? Engendrar también significa imprimir de acuerdo a un patrón. ¿De acuerdo a qué? A un patrón. Una gallina empolla pollitos, no víboras, no serpientes. ¿Sí? Cuando la mujer está embarazada, está formando un ser que después de un tiempo va a nacer en base al mismo patrón que lo engendró, un ser humano. Dios en lo natural formó a Adán y a Eva y dice que fueron creados a su imagen conforme a su semejanza. Ahí Dios los formó y los puso en el huerto, un lugar muy especial para que ellos trabajaran, cuidaran toda la creación. Pero el pecado entró y esa imagen, esa semejanza que Dios puso en ellos fue deteriorado, fue roto por el pecado. Pero después de esto, Dios a través de Jesucristo quiso ofrecer a la humanidad una oportunidad de regresar, de retornar a esa imagen de Jesucristo para manifestar al mundo un plan maravilloso en el que cada hombre y cada mujer podría entrar en ese plan de salvación. Muy bien, una vez que el pecado entró, esa imagen y semejanza se perdió. Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo y su sacrificio, vuelve a restaurar esa naturaleza. Ahora, aquí no significa que el patrón original, o sea, Dios, estaba defectuosa, sino que el hombre permitió el pecado entrar y eso fue lo que dañó la imagen de Dios en el hombre. Dios se hizo hombre y comenzó a enseñar. ¿Comenzó qué? A enseñar. Estaba empollando, estaba engendrando. Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas. ¿Enseñándoles qué? Todas las cosas, o sea, empollando, formando todas las cosas que os he mandado, o sea, como yo les he dicho, como yo los empollé, como yo los formé, ahora ustedes deben empollar igual, deben formar igual, deben engendrar igual. Van a multiplicarse, ser un modelo de multiplicación igual al original, que es Jesucristo. Miren, no es correcto decir a la gente, no mires o no pongas tu mirada en el hombre, ponlas en Dios. Como diciendo, el hermano tiene errores y está mal lo que hizo, pero tú no veas eso. ¿Cómo la gente no va a ver eso? Porque la gente está mirando. Nosotros tenemos una deuda muy grande, no solamente con Dios, sino con el mundo también que nos rodea. Porque ellos ven nuestra conducta,
Ellos nos oyen cuando gritamos en la casa. Y dice la esposa, mira, y dicen que son cristianos. Ya está golpeando a su esposa. Hoy no mires a los hombres, mira a Dios. ¿Cómo? Si tú has sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo, la gente debe ver en ti esas características de Cristo. En el libro de Hebreos en el libro de Hebreos, a ver, Gálatas capítulo 4, vámonos allí. Gálatas capítulo 4, versículo 19, la palabra dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo está triste porque los hermanos de la iglesia de Galacia se habían vuelto a la ley. Y dice, ¿cómo es posible que ahora se vuelvan otra vez a ponerse esclavos de la ley? Y por eso él está diciendo, hermanos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo los había engendrado y el dolor de él era que esta gente había abandonado los caminos de Dios y se habían regresado a su práctica de religión, a la ley. Dios quiere que tú vivas de acuerdo a sus mandamientos. ¿Cómo quiere Dios que vivas? De acuerdo a sus mandamientos, para que puedas tú ser un modelo de multiplicación igual al original que es Cristo. ¿Quién es el modelo original? Cristo. Amén. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Imitadores de qué? De su fe, de su carácter. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, consideren, bueno, vamos a ver mejor también, en Hebreos capítulo 13, ¿ya lo hallaste? Capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Escuche esto, considerad cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta, está hablando de su vida. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que hay que imitar? ¿La conducta o su fe? La fe. ¿Está bien? O sea, si tú ves a tu pastor que se está portando mal, aquí dice que no lo imites. Imita más bien su fe. Pero ¿cómo puede manifestarse la fe si la conducta está incorrecta? Tiene que haber congruencia. Si tú dices que eres un cristiano, debes comportarte como tal, para que puedas decir a la gente, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, no por mí mismo, sino por lo que Cristo ha hecho en mí. Y puedo producir buenas obras, buen carácter, buen comportamiento. Eso es lo que hay que mirar. Y dice, considerar, analiza la conducta de tus pastores e imita su fe. No está diciendo, no pongas tu vista en el pastor. Eso es imposible. Tú y yo somos vistos por todos y nos están checando todos los días, y más cuando venimos a la iglesia. Si yo soy malo, perverso, no estoy reflejando al modelo original.
Jesucristo imprime su modelo, su patrón en nosotros para que nosotros lo imprimamos en otros. No solo disfrutamos los privilegios de ser hijos de Dios, que son muchísimos, su cuidado, su amor, su protección, su provisión, su sustento, todo lo que Dios nos da, sino que también tomamos la responsabilidad de ser un prototipo adecuado. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es el primer ejemplar que se fabrica de una figura, de un invento u otra cosa que sirve de modelo para fabricar otros. Entonces tú y yo debemos hacer un prototipo adecuado, una pieza del que se van a sacar copias, pero una pieza exacta, perfecta. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sería bueno preguntarnos, ¿soy un ejemplar? ¿Soy un padre ejemplar? ¿Soy una madre modelo? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En donde quiera que ando soy un modelo? ¿Soy un ejemplo? ¿En mi hogar como ama de casa? ¿Como madre? ¿Como esposa? Quieras o no, te reproduces en otros idénticos. Mira a tus hijos, hacen los mismos gestos, aprenden hasta las mismas mañas. ¿Por qué? Porque lo ven en sus padres. Ese modelo se está formando. Debe darnos mucha vergüenza cuando vemos a un hijo imitando nuestros errores, nuestros defectos. Imagínate de que está niño y ya está haciendo eso. Cuando sea grande, ¿qué no va a hacer? Debemos cuidar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios para que en verdad seamos un prototipo confiable, ejemplar, para que nos podamos reproducir en muchos otros. Como creyentes tenemos la responsabilidad, como padres tenemos una responsabilidad, y aún fuera de la familia y de la iglesia también tenemos una responsabilidad, ¿sí? Por eso este asunto es muy delicado. Si das un consejo mal, te estás imprimiendo mal en esa persona. Busque usted 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3. 2 de Corintios 3, 1 al 3. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? ¿Ya lo tiene? Yo voy a leer, usted me va a seguir en su lectura, en su Biblia. Va a sonar un poquito diferente porque yo lo voy a leer en otra traducción. Me gusta porque está un poquito más claro, pero usted compare. Usted lee en su versión, creo que es versión 60, Reina Valera. Bueno, yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice: no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Versículo 2 y 3. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo las escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice Pablo aquí?
Una carta de recomendación dice las cosas buenas que usted dice que tiene. ¿Sí? Una carta de recomendación de un padre, ¿quién es? El hijo o la esposa. ¿Por qué? Porque ellos son los que más nos conocen. ¿Está bien? ¿Estamos bien aquí? Muy bien. El apóstol Pablo afirmaba que el resultado de su vida como hijo de Dios se veía y estaba impresa en cada uno de los creyentes. Si alguien quería analizar la vida de Pablo, las mejores cartas eran las iglesias que él había levantado, que él había formado, que él había enseñado, que él había instruido. Entonces, un patrón o modelo con error produce todas las piezas con error. ¿Qué hace la fábrica cuando sale una pieza así? La recoge, la recicla, ¿sí? Y elimina las copias también. Todas las que salieron así están defectuosas, hay que retirarlas del mercado todas. ¿Por qué? Porque no sirven. Un cristiano no sirve como cristiano cuando a pesar de todo sigue con los mismos defectos. Quiere decir que no se ha dejado enseñar. Quiere decir que no se ha dejado trabajar ni siquiera por Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos habla, nos señala las cosas que estamos haciendo mal y no hemos hecho caso. Por eso que pasan los años y seguimos batallando con lo mismo. ¿O será que el poder de Dios no es suficiente para cambiarnos? El error no está en el modelo original que es Dios, somos nosotros. Porque no nos dejamos guiar, no nos dejamos trabajar, no nos dejamos conducir, no queremos que nos hable y nos den instrucciones, ni siquiera el Espíritu Santo. ¿Qué clase de modelos vamos a producir? Igual de defectuosas. Y eso no es el plan del Señor. Amén. Primera de Corintios 9:27. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Yo mismo qué? Quede descalificado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que yo me sujeto a mi cuerpo a la disciplina de Dios. Lo que Dios diga, eso es lo que hago. Y vaya que pasó cosas tremendas el apóstol. Leyendo su vida es impresionante los tratos de Dios con él. Muy diferente a todos los demás. Pero por la enorme tarea que también Dios le había encargado, que no era para menos. Y todo aquel que quiere servir a Dios en su voluntad va a recibir ese trato, que no es muy agradable, pero muy necesario para poder cumplir la misión que Dios le dio. Por eso Pablo dice: disciplino mi cuerpo como un atleta, lo entreno para que haga lo que necesita hacer. De lo contrario, tengo temor de que si yo predique a otros, yo al final quede descalificado. Si un pastor no tiene una vida íntegra, las ovejas no la van a tener tampoco. ¿Por qué? Porque nos estamos reproduciendo en las ovejas. Los estoy empollando, fíjense nomás. Algunos se dejan enseñar, algunos otros no. Pero bueno, ya entenderán y vamos a caminar juntos. Si los padres de familia no tienen una vida íntegra, de acuerdo a la voluntad de Dios, sus hijos no podrán tener una vida íntegra. Y eso va a generar
muchas piezas defectuosas. Vemos la advertencia para corregirse en estas 7 cartas. Y si no corregimos, vamos a mirar al final de cada mensaje de esta iglesia lo que Dios le dice: si tú no haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú haces esto, yo voy a darte esto. O sea, Dios nos está como dando todavía oportunidad. Nos está marcando qué es lo que está mal para que corrijamos. Y qué bueno que Dios lo hace. A mí me gusta ser corregido. ¿A cuántos también? ¿Verdad? Aunque no gusta muchas veces. Pero es necesario porque ninguno somos perfectos. Tenemos muchos defectos, muchas deficiencias. Entonces el objetivo de Dios era que fuéramos modelos desde el principio. Y para aquellas iglesias a las que dirige los mensajes, comenzaron bien, pero en un momento del camino se apartaron del objetivo principal, que era ser ese modelo. Por eso Jesús tuvo que mandarles esas cartas para corregir los errores. Pregunto, ¿dejaron de ser iglesias cristianas por el hecho de tener errores? No, eran modelos defectuosos, a quienes Dios amaba tanto que no quiso pasar por alto esos errores y dijo: les voy a mandar una carta para que sepan primero lo que tienen que hacer. Segundo, para que corrijan, para que cambien. Y tercero y final, para que sean un modelo, un ejemplo para el mundo. Y esto es lo que Dios quiere también de nuestra iglesia. Entonces lo que vamos a estar estudiando en estas enseñanzas, hermanos, es única y exclusivamente para la iglesia. ¿Cuántos conocen Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces la hemos utilizado para evangelizar a la gente? Cuando no es esa palabra dirigida a la persona que no conoce a Cristo. Dios no estaba hablando al mundo perdido para que le abra la puerta de su corazón. Él estaba hablando a una iglesia que le había cerrado la puerta en la cara y lo había echado fuera. Habla de una iglesia que se había enriquecido, que se había hecho cómodo y autosuficiente, que a Dios ya no lo necesitaba y lo sacaron fuera. Es un mensaje a una iglesia que se ha revelado, no es un mensaje cualquiera. Imagínate a Jesús diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A una iglesia que creyó en Él, a una iglesia que disfrutó de la bendición de ser limpiado de sus pecados y que finalmente, cuando ya se hizo fuerte, cuando ya se creyó suficiente, dijo: Dios, ya no te necesito en mis planes. Yo me puedo valer por mí mismo. Yo puedo conducirme, no necesito tu consejo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tristeza! Entonces, lo que vamos a estar aprendiendo es lo que Dios está diciendo a su iglesia. Ya para terminar, Apocalipsis capítulo 1, 9 al 11. Apocalipsis 1, 9 al 11. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuchen, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía:
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y esta frase es muy importante. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Dios siempre ha usado mensajeros para enviar su mensaje. En la actualidad, Dios ya no usa ese tipo de profetas como intermediarios. Ahora el intermediario es Jesucristo. ¿Quién es el intermediario ahora? Hebreos 12, 1 al 2. La principal fuente de su mensaje es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Ahorita Dios nos está hablando. Nos está hablando. Todo lo que decía antes por sus profetas, ahora lo hace por su palabra. Las cartas que envía a la iglesia también nos incluye entonces a nosotros. Ahora, esto es muy importante. La frase escribe en un libro lo que ves es profundo. Principalmente la palabra libro. Libro no es un mensaje, no es un correo. Dijo, escribe en un libro. No es una carta tampoco, es un libro. No es un video, es un libro. Si Dios hubiese querido enviar una carta a la iglesia, habría usado la palabra epistolé. De ahí viene la palabra epístolas. Epístolas de Pablo a los romanos, a los efesios, a los corintios, a los tesalonicenses. Esas sí son cartas. Pero aquí está diciendo, escribe en un libro. Estas cartas que escribe Pablo no tenían un destinatario principal o personal. Estaba dirigido a todos los hermanos de Roma, a todos los hermanos de Corinto, a todos los hermanos de Tesalónica, a los de Efesios. Aquí el apóstol Juan usa la palabra biblios. Biblia viene de la palabra griega biblos, un compendio de muchos libros. Escuchen esto, biblios habla de un citatorio judicial. ¿Qué significa biblios? ¿Qué preferirías tú? ¿Recibir una notificación de Hacienda o un citatorio de Hacienda? ¿Qué preferirías? ¿Una notificación de la Procuraduría o un citatorio de la Procuraduría? En una notificación te dice, por ejemplo, Hacienda, no presentaste la declaración de estos 3 meses pasados. Tienes 40 días para cumplirlo. Y si tú no lo haces en esos 40 días, te manda un citatorio. Y te dicen la fecha en que debes comparecer. Y si tú no vas, ¿qué van a hacer? Te mandan a prender y te llevan preso. Biblios es un citatorio judicial a las iglesias. Si te llega un citatorio judicial a tu casa
¿Te daría miedo? Pues claro que sí, porque te están llamando a comparecer, a atender una demanda judicial. Y dices, ¿y ahora qué hice? ¿A quién atropellé y no me di cuenta? ¿Que no te diste cuenta? Eso no es cierto, sí te das cuenta. Bueno, en el caso de Éfeso, ni siquiera se había dado cuenta que había perdido su primer amor. Por eso Jesús le dice, recuerda. No sé, ya había olvidado. Biblios en el griego habla de un citatorio judicial para abrir un proceso judicial, no para presentar pruebas de que eres inocente o culpable, sino la culpabilidad directa y su castigo. Cuando Dios estaba citando a las iglesias es porque se iba a abrir un proceso judicial, porque estaban haciendo mal las cosas. Yo vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Os daré a cada uno según vuestras obras. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es un citatorio judicial, no es una carta amistosa. La iglesia estaba a punto de enfrentar una demanda de Dios. ¿Saben ustedes que estamos llamados a comparecer ante el tribunal de Cristo un día? ¿Sí? Nuestra mayor prueba de inocencia en ese momento va a ser la sangre de Jesucristo. Si tú te has apropiado de esa sangre, tú eres limpio de pecado. Pero si no lo es así, si Cristo no puede responder por ti, no hay manera de escapar. Y se va a declarar la sentencia, así como en un juzgado dicen, pónganse todos de pie, y también al inculpado dicen, póngase de pie para que escuche de pie su sentencia. Por esto y esto y esto y esto se te declaran 30 años de prisión. Y ahí no puedes llamar a tu abogado. El abogado hay que llamarlo antes. Dios puede declarar inocente si puede ver en ti la sangre de su Hijo a tu favor. Pero si Dios no la puede ver, ni modo, no hay otra oportunidad. Jesucristo está enviando citatorios judiciales a la casa de cada uno de nosotros todos los días. Luego al final de estas frases dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿No te has puesto a pensar por qué repite esa frase? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que está queriendo decir que si tú estás oyendo, atiendas el mensaje, que respondas a tiempo. Estás escuchando, estás oyendo el citatorio judicial, y si no haces nada por remediar las cosas, vas a ser declarado culpable. Si te movilizaras pronto por un citatorio judicial aquí en la tierra, ¿no te movilizarías más pronto por un citatorio de Dios? Claro que sí. Y nos acercaríamos quebrantados de corazón, humillados, diciendo, Señor, perdóname, o dime qué hice mal, estoy dispuesto a corregir, con una actitud de sumisión, no con soberbia. A ver, dime, no sé qué cometí, por si acaso te ofendí, perdóname. ¿Cómo que por si acaso? Si bien que nos damos cuenta cuando ofendemos. No hay nadie que ofenda nomás por ofender, o no se dé cuenta cuando ofende. Entonces, hermanos, ser cristiano no es fácil, tampoco es un juego.
No es ir a la iglesia, a cantar alabanzas o escuchar un mensaje solamente. Implica una gran responsabilidad, es de vida o muerte, hermanos. No puedes pensar que puedes no puedes pensar que por el hecho de venir a la iglesia tú quedes exento de ese citatorio. Dios aún te cita a su tribunal y quieras o no, tienes que presentarte. Nosotros no podemos alterar las pruebas con excusas y ahí no podemos llamar a nuestro abogado. Eso era mucho antes. Tenemos que ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, porque Jesucristo así lo demanda, así lo requiere. Podemos ir al circo y divertirnos, entretenernos y hacer muchas otras cosas, pero a la iglesia no, mis hermanos. Una vez que tú has venido a la iglesia y te has adentrado en sus funciones, tu peor noticia es que te llegue un citatorio judicial de parte de Dios. Dios va a corregir en nosotros muchas cosas que están mal, como habló a estas iglesias. ¿Cuántos quieren ser corregidos? ¿Cuántos quieren un corazón diciendo, sí, Señor, muéstrame lo que yo he hecho mal? Debemos tomar esa actitud, porque la mente nos falla mucho. Ahora, si las cosas están bien, pues hay que afirmarlas que están bien y seguirlas haciendo y mejorarlas todavía más, porque se pueden mejorar las cosas. Aprovechemos esa oportunidad que Dios nos está dando. Todavía tenemos vida, estamos aquí. Cada día que despiertas todavía es tiempo. No esperes para mañana, porque tal vez no vendrá, mis hermanos. ¿Es ahora o nunca? ¿Qué prefieres? Ponte de pie, por favor. ¿Los mensajes a estas iglesias tendrá que ver con nosotros? Claro que sí. Y lo vamos a ir analizando paso a paso, esperando en Dios que nos ayude a identificarlas y tener la determinación, el valor, la decisión de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Dios quiere que seamos una iglesia modelo, donde como familia nos amemos, dejemos de criticarnos, dejemos de murmurar unos de otros, dejemos de envidiar, dejemos de mentir, de engañar. Eso no agrada a Dios. Cierra tus ojos, examina un momento tu corazón y dile al Señor: Señor, preparo mi corazón para que tú me hables a través de estos mensajes que enviaste un día a tu iglesia. Como ser humano tengo muchos defectos, muchas fallas, muchos errores, pero quiero cambiar, Señor. Quiero ser diferente. Ayúdame, Señor. Acudimos, Señor, a tu gracia y a tu misericordia, confiando en ese poder que tú tienes y ese amor con que nos has amado, Señor. Y te pedimos que prepares nuestro corazón, nos ayudes a entender que el mensaje de estas iglesias también es para nosotros, y que nos estás hablando, Señor, para darnos una oportunidad, que ejecutemos esos cambios en nuestra vida, que te atendamos, que hagamos caso
a la advertencia, Señor. Cada hogar, cada familia sea un modelo, sea un ejemplo. Podamos reflejar tu imagen y tu semejanza en nosotros. Como iglesia, podamos reflejar tu gloria. Podamos decir al mundo: ven a refugiarte en tu casa. Ven a la barca para que seas salvo. Que presentemos el mensaje con libertad, porque ya tú nos has hecho libres, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender todo esto, Padre, y aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Que Dios les bendiga, hermanos.